Teobroma es presentado por Voz Andante, Cultura y Recreación, proyecto enfocado a la investigación, intercambio y difusión de la cultura. Facebook.com/Voz Andante, Cultura y Recreación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Teobroma. Yo soy Julio y en esta ocasión, además de tener de regreso a la maestra, a la doctora Carmen Espinosa. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal, Julio? Tenemos a Sami, que Sami es maestra. Bueno, ella nos va a explicar más bien qué es todo lo que hace, porque son varias cosas, y de qué vamos a hablar en esta ocasión. Sami, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Nos gusta, bueno, yo sé, Sami, que tú das clases, entre otras cosas das clases de danza africana, ¿está bien? ¿Es correcto? Sí, doy clases de danza africana, más específicamente de danza afroguineana, o bueno, guineana. Ya en los últimos años me especialicé en hacer mi propia metodología, a la cual estoy llamando danza afrourbana, porque parto de los cuerpos urbanos, del contexto social, de los cuerpos que me tocan recibir en mis clases, casi todas son mujeres, y desarrollé como este método pensado para, como siempre he dicho, el peor escenario: gente sin condición física, sin fuerza, sin flexibilidad, sin ritmo, como estas condiciones drásticas de abandono que suele vivirse en una ciudad en donde el cuerpo es como el último de las cosas que pelamos solamente hasta que nos enfermamos, hasta que nos falla, ¿no? Entonces ya que se enferma ya le hacemos caso. Entonces, como analizando este perfil, haber hecho un método que es como una forma de traducción para no llegar como de tu primer clase que entras a bailar como tal, partiendo del hecho de que en África pues la gente ocupa su cuerpo, yo les llamo cuerpos vivos, en el sentido de que son cuerpos que todo el tiempo están en actividad, ¿no? O sea, para barrer, para lavar ropa, para todas las actividades, pues no tienen ni lavadora, no tienen como todas las cosas que la modernidad ya nos ofrece, que en este caso pueden ser como más cómodas, pero también están atrofiando en muchos sentidos los cuerpos. Entonces, parto de este perfil, de como les digo, el peor de los escenarios, ¿no? La mayoría, pues, muchas citadinas y citadinos que hemos abandonado por completo nuestro cuerpo, y a partir como de ese escenario, cómo yo voy a hacer bailar a una persona para que lo disfrute, para que no se genere un proceso de frustración, para que sea un proceso de curación, que sea a través de desarrollo de la conciencia corporal, que te conectas contigo misma. Y entonces el recurso de la danza africana, ya por añadidura, nos trae como procesos de arraigo, de coordinación, de fuerza, de condición física, de desarrollo del ritmo, o sea, como una serie de cosas que a per se ya lo tiene, pero que a mí me parece que de primera entrada, así como llegar y conectar primero con una coreografía, me parece que debe haber un precedente partiendo de este escenario en el cual estoy trabajando con gente urbana, gente, pues, insisto, que difícilmente van al gimnasio, y algunas pues lo van, pero hacer ejercicio no tiene nada que ver con hacer danza, o sea, son dos procesos completamente diferentes. Claro que ayuda, por supuesto que ayuda a la gente que hace un poquito de ejercicio, tiene mejor condición, pero me parece que la danza es perfectamente asequible para cualquier persona, siempre y cuando como comiences, ¿no? Lo que pasa es que, perdón, a mí sí me gustaría retomar esto de que no usamos nuestro cuerpo. Es que lo que dijiste es bien fuerte. O sea, yo sé que lo dijiste en un contexto de un montón de cosas bien fuertes, pero esto me parece particularmente fuerte porque realmente no usamos nuestro cuerpo. Es decir, no nada más es que ya no lavas, o ya no planchas, o ya no haces el quehacer como se hacía antes, sino que, bueno, por ejemplo, en muchos de los videos que tú compartes, la gente en África muchas cosas las hacen cuclillas.
comen en cuclillas, lavan en cuclillas, etcétera, en cuclillas, lo cual les da Van al baño en cuclillas. Van al baño en cuclillas, entre otras cosas padecen seguramente mucho menos estreñimiento porque la posición natural para ir al baño es en cuclillas, ¿sí? O sea, el sanitario le quita motilidad a nuestro intestino y causa otro tipo de problemas, ¿no? Pero es gente que usa su cuerpo. O sea, que no nada más lo tiene ahí como un bulto que hay que mover para ir a trabajar y para respirar y medio salir adelante. O sea, realmente usan su cuerpo porque es lo natural. Y lo que pasa es que, pues un poco, al momento que tú usas tu cuerpo, entonces el cuerpo se fortalece. Es decir, eso yo lo aprendí cuando me rompí la rodilla, que estuve 5 semanas en silla de ruedas, y en 5 semanas mi rodilla se hizo un palo. O sea, fue muy impresionante la rapidez en la que el tono muscular se pierde. O sea, justo ahí por eso entendí que la gente que está paralítica, por eso tienen unas piernititas, porque el músculo no se fortalece. Entonces, efectivamente el tema de las cuclillas es como muy importante a nivel de preparación física, por la elasticidad, sobre todo por la fuerza en toda la parte posterior de tu cuerpo. O sea, como que en general, en Occidente tenemos más atención en la parte de enfrente, la que vemos, pero toda la parte posterior no la vemos, y entonces como que se pierde. Entonces, todo este flexionar, subir, cargar cubetas o bueno, lo que sea, ¿no? Con el cuello, eso implica un fortalecimiento en el cuello muy grande, en la espalda y demás. O sea, por ejemplo, cargar a los niños adelante o en la espalda, cortar leña para que ya no lo hacemos porque ay no, ¿cómo voy a parecer india si cargo a los niños con rebozo? Entonces como hay muchos procesos corporales que si tú tomas a una mujer que es ama de casa en Guinea, Conakry, y que va a un ensayo, que va a una repetición, así le llaman repetición, que quiere bailar. Entonces, como les digo a mis alumnas, esa mujer no necesita ir a hacer yoga, ni ir al gimnasio, ni necesita ir a fortalecer, porque sus zonas articulares están completamente fortalecidas, están en su lugar, ¿no? Yo manejo, por ejemplo, en mi técnica, 5 zonas de alto riesgo en la danza africana. Una es el tobillo, otra es la rodilla, otra es la zona de las lumbares, cervicales y hombros. O sea, son zonas articulares que, como yo les digo a mis alumnas, si te friegas una, tu vida cambia. Obvio más las de la columna, esa zona hay que tener como mucho más cuidado como en esa zona, ¿no? Pero si te friegas la rodilla, ya no puedes, el tobillo, ya no puedes ni siquiera funcionar igual. Entonces, estas zonas son las más vulnerables. ¿Por qué? Porque si no tenemos músculos fuertes y llegas y haces una clase, el problema es que tu músculo no va a proteger tu articulación. Entonces, curiosamente, entre más debilidad tienes, más elongación tienes, y entonces el marco del movimiento es mucho más amplio. Lo que lo hace complicado. Perdón, sí. Para gente que no hace danza. Sí. ¿Qué es eso de más elongación? Cuando yo tengo el músculo fuerte, mi brazo tiene un margen de movilidad que está controlado por el músculo porque lo tengo fuerte. Si el músculo está todo flácido, yo aviento el brazo para allá y no hay nada que detenga el brazo de hacerse para allá. Entonces todo el trabajo lo tiene que hacer la articulación, es decir, el hueso y el ligamento. Y si no lo hace, entonces se te zafia el hueso. Para mí alguna vez me pasó en mi cara, a una chica se le dislocó el hombro y fue así como, no lo hagas, y ya fue como demasiado tarde, porque justo no había esa fuerza. En el caso de las rodillas sí puede ser muy grave, porque si se te va para atrás la rodilla puede haber ruptura de ligamento, puede haber daños más severos y de toda la vida. Entonces, sí es grave el tema del atrofiamiento corporal, porque también la gente llega a una clase de danza con muchas expectativas, en principio de sentir y de disfrutar. Y entonces entras y resulta que todo sucede menos eso. O sea, te topas con una serie de limitaciones en donde o te la llevas más tranquila o, en el peor de los casos, por ejemplo en el caso de la danza africana, que están los tambores y estás con toda la adrenalina y te prendes y ves a las chavas bailando,
atropellas absolutamente los derechos de tu cuerpo, atropellas absolutamente los límites de tus posibilidades, y si la maestra te pone a hacer 30 sentadillas o patitos, decidas que lo vas a hacer, aunque te duelan las rodillas o aunque no, como un reto así super Hulk, ¿no? Y entonces resulta que a la que mejor le va, pues el día siguiente no se podrá mover porque le duele mucho el cuerpo, ¿no? Pero hay gente que se puede lesionar, o sea, en verdad puede haber una ruptura de ligamento, puede haber que se zafe un hombro, que se zafe una rodilla, que se te tuerza el pie, o que te des un golpe en el tobillo, o que peor aún, te disloques alguna vértebra. O te esguinces, ¿no? O sea, en verdad, o sea, no es broma, es una gran responsabilidad tanto enseñar, ¿no? Como también, como yo les enseño a mis alumnas, no atropelles tu cuerpo. O sea, yo llevo 16 años haciendo este movimiento y en mi caso, por ejemplo, una de mis grandes maestras, pues fue una desafortunada caída que tuve, que me rompí el ligamento anterior cruzado, terminé en cirugía, en silla de ruedas, como ya les conté, y me tardé 8 meses en tan solo poder bajar un escalón. Posteriormente... Ahora, estamos hablando de una persona que antes de la lesión, ¿cuántos años habías hecho danza? 10. 10. O sea, imagínate si eso No, le más. pasa a alguien Sí. que no tiene el trabajo físico corporal. Bueno, ya me pasó, o sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Me llegó una alumna, principiante, con muchas ganas y demás, y en la clase, buena coordinación, buen tiempo, y en la clase observo sus rodillas. Y sus rodillas hacían una X, y básicamente las rodillas estaban hacia atrás. Entonces yo le dije, Fabi, tienes que tener mucho cuidado con esas rodillas, porque definitivamente estás hiperelongando y estás en una zona de muy alto riesgo. Meses después, se le fue, no en mi clase, en la vida caminando, justamente la rodilla para atrás. La mandé con mi cirujano. Entonces, cuando mi cirujano la recibe, era una chava de 24, o sea, joven, ¿sí? Ni siquiera era apta para cirugía por el nivel de debilidad de fuerza en la rodilla que tenía, o sea, no tenía fuerza básicamente. Y entonces, antes de poderla operar, tuvieron que mandarla a fortalecer, porque si no, o sea, cuando me habló y me dijo, ¿sabes qué? La cosa está muy grave, y no solamente con la rodilla que me lesioné, sino con la otra, al punto de que me dijo el cirujano que si en 6 meses yo no hubiera llegado aquí, hubiera quedado paralítica. O sea, imagínense, o sea, en este caso la danza para esta Fabi fue el encuentro que yo supiera de las rodillas y dijera aquí, y poderla derivar con un buen cirujano. Pero imagínate si esa chava entra a una clase donde les ponen de entrada sentadillas. Sí, le fastidia. O sea, las dos articulaciones. Entonces, sí es importante, o sea, para mí, tener humildad en el proceso, y también mucho amor propio, mucho amor por tu cuerpo, porque también se enojan con su cuerpo. No es como ahora una alumna avanzada, de mis alumnas avanzadas, que son como nivel intermedio, pues digámoslo así, va a una clase con africanas y entonces encuentra todas las chavas bailando, a las más avanzadas de México. Y entonces bailó increíble, se la pasó poca madre, pero se lesionó muy fuertemente la columna. Me dijo que se desvió una vértebra, así, a pronto. Y entonces se enojó mucho y me habló, es que me dijo, yo creo que yo ya no voy a bailar danza africana, pero no puedo como soportar que esta danza me lleve como a estos niveles. Y dije, no es la danza, eres tú. O sea, tú ya conoces los límites, tú ya conoces tus límites, te dejaste llevar porque es mucho fuego. Entonces, justamente, bueno, esos son como ya, para mí hay como muchos niveles, ¿no? Primero está como el nivel de la coordinación, conciencia corporal, que yo es lo que les digo a mis alumnas. No es lo mismo hacer un movimiento por un churro que te salió, o un proceso consciente donde tu cerebro y tu cuerpo están completamente conectados y sabes exactamente qué es lo que estás haciendo. Entonces, eso me lleva a otra pregunta también. O sea, no usamos el cuerpo, y como no usamos el cuerpo, no tenemos conciencia del cuerpo.
O sea, no sabemos lo que nuestro cuerpo necesita, no sabemos lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer, no sabemos cómo darle mantenimiento a nuestro cuerpo a ningún nivel, ¿eh? Y yo creo que lo más fuerte, Carmen, es, o sea, creo que como, digamos que más allá de todo, lo que sí pudiera decir, como en estos 16 años de dar clase, es que no tenemos alineación. Entonces, alineación y balanceo. Alineación y balanceo, ¿no? Eso es muy fuerte, porque justamente la debilidad, el abandono y demás empezamos a generar posturas muy equivocadas, que por supuesto utilizamos a la hora de vivir, en general, sí. Caminar, o sea, cocinar, estar en la vida en general, ¿no? Por supuesto llegas a la clase de danza y eso se refleja. Entonces hay un problema muy fuerte de falta de alineación y sobre todo es en rodilla y cadera, ¿no? Ese tema es como sutil porque justo llegas tú, quieres bailar y de repente te topas con una maestra como Asami que te dice, a ver, espera, antes de bailar vamos a aprender a entender lo que yo le llamo percepción del espacio, cambios de peso, arraigo y una serie de categorías que ya desarrollé en mi método. Y mucha gente se desilusiona. Y eso quería... Sí, creo que la primera clase ya está saltando y acá, claro, no sé qué. A ver, hay una... Ya estamos hablando de cambios de peso, bueno... Pero antes de eso, hace rato hablabas de las expectativas que puede tener una persona cuando empieza en la danza. Me gustaría saber, además de las expectativas, ¿cómo has notado cuáles son los casos por los que la gente llega a danza africana en particular? O sea, no buscan ballet o no buscan folclórica, ¿por qué llegan a la danza africana? ¿Cuáles han sido las razones que tú has notado? Porque encuentran, o porque te buscan a ti, porque les interesa la danza africana. Porque hasta donde yo sé, hasta donde percibo, pareciera que no es algo como muy generalizado, muy extendido. O sea, sí tiene su público, sí hay gente que le gusta, pero no sé, por ejemplo, hablas del ballet folclórico de Amalia Hernández o de quien quieras, pareciera que eso ha recibido más atención durante mucho tiempo. Pero ¿qué pasa con la danza africana? ¿Cómo es que llegan ahí? ¿Cómo es que se enteran? ¿Por qué lo ven como una opción viable? Y sobre todo, la gente que, como tú dices, no tiene una experiencia, no tiene una condición física idónea. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? ¿Cómo llegan a ti? ¿Y qué prejuicios puede haber? O sea, a lo mejor dicen, es que yo hubiera empezado desde los 6 años, pero no sé si ahorita pueda, ¿no? Bueno, sí, o sea, sí tengo muchas alumnas que, como yo, en algún momento soñaron con bailar y son bailarinas frustradas, ¿no? Ya. O sea, que tuvieron una experiencia muy gacha de chiquitas, sobre todo con el ballet, y que llegan a mi clase como dándose una segunda oportunidad después de años, ¿no? ¿Por qué llegan a mi clase? En este momento creo que depende mucho ya de la trayectoria. O sea, llevo 16 años tratándome de posicionar y de darme a conocer, y ya pues hablar de 16 años, pues mal que bien, y constante y permanente, con cirugía, sin cirugía y lo que sea, no he parado, ¿no? Entonces eso ya genera como un perfil, ¿no? Sí. Siento que también, por ejemplo, ya en estos últimos hay algo años... que Asami no va a decir y creo que sí hay que decirlo. O sea, Asami es pionera de la danza africana en México. Es decir, no es que hubiera 20,000 academias de danza africana y que Asami dijera, voy a entrar a una y voy a ser alumna de esa maestra y entonces vamos a hacer danza africana. No, yo eso lo tendría que platicar a Asami, cómo conoció la danza africana y cómo decidió irse a África, a Guinea, a buscar maestros guineanos, que por cierto se ha importado a varios, o sea, sobre todo uno es el más famoso, pero ha importado a varios, es decir, ha invitado a maestros africanos que luego ya no regresan a África, sino se van a Nueva York o se quedan aquí o así. Okay. Algunos muy guapos, Yusuf Kombasa, por ejemplo, me acuerdo. Sí. Vamos a... yo a Asami la veo, o sea, es joven, pero tú hablas de que es pionera. Hablar de la
danza africana como tal, que África pues es un continente 50 completo, y tantos países. Ella hace rato se focalizó en Guinea, por ejemplo. Ajá. Sí, su Pero- especialidad es Guinea. Ajá, sí, entonces estamos hablando de una danza pues que representa prácticamente a un continente, ¿no? Como tal, entonces tú cómo llegaste a esa danza, o sea, si antes no había escuelas, ¿cómo Bueno, a ver, aquí les voy a contar un Ajá. poquito de historia, que es... Ok. La onda es como... Yo empecé a bailar desde muy chica, ¿no? Ujú. Desde chiquita siempre estuve ahí bailando con los discos de acetato, que siempre le pedí a mi mamá que le diera vueltita. O sea, como que siempre fue mi onda la danza desde chica. Posteriormente, en 1993, 91, 92, por ahí, entro a la Academia de la Danza, a Limba, para hacer la carrera de danza folclórica. Entré niña, o sea, 11 años, o sea, era básicamente secundaria. Y Porque justamente... si te pasabas un día Sí. del primero de secundaria ya no te dejaban entrar. Ajá. A mí me pasó. Así. Entonces, bueno, entré y pues, con toda esta ilusión, digo, ya ahora agradezco todo lo que aprendí, que fue fuerte, o sea, como a nivel, justamente creo que gracias a que estuve en la Academia de la Danza, tengo la capacidad de hacer un método, ¿no? Porque aprendí con un método y entendí mucho de lo sagrado del escenario, de la danza, o sea, sin saberlo, estaba muy chiquita. Pero digamos que esa es la parte luminosa que ahora le agradezco, ¿no? Pero hubo una parte muy oscura, y sobre todo pues, como en esas generaciones de 1900, No, de 1990 90 y tantos. 91, 92, Sí, hay que decir, porque 1900 Ahora, pensar ok, que 1990. que tienes ahí el retrato de Dorian Gray No. escondido, de Asami ahí escondido. Y Oye, que los tienes 1990, Ok. y pues justo con mi periodo menstrual, mi primer periodo menstrual, pues justo digo, me empezaron a salir bolas por todos lados. Y como nos sucede a para todas. mí fue muy fuerte, por mi historia, por mis antecedentes, ahora sí que fue muy fuerte, y empecé a subir de peso. Digo, normal, como yo creo que si hubiera estado en una escuela secundaria hubiera sido una niña normal, pero sí se empezó a ejercer una presión muy fuerte sobre mi peso, y eso me llevó a un proceso de compulsión, porque enseguida que te prohíben algo, pues empiezas a quererlo hacer, Claro. y no puedes comer esto, y no puedes comer pan, y no puedes no sé qué, y entonces empieza mi relación enferma con la comida, para empezar. Y ya en tercer año, que digamos que mi sueño dorado era bailar concheros, mi sueño dorado era bailar Veracruz, mi sueño, o sea, era como llegar a tercero de secundaria, que era cuando bailabas justamente concheros, Veracruz, y el norte, era así como que lo máximo para mí, mi mayor motivación. Me voy a la báscula, que iba cada 15 días a la pinche báscula, y me dicen, si subes de peso te suspendemos. Y yo, no voy a subir. Y subí. Y entonces subo y me suspenden de presentación. Entonces imagínate todo un año preparándote para llegar así como a tu momento de gloria. Y en este caso como 3 años yo esperando ese momento. Y entonces me dicen, y aparte, no. O sea, no porque no bailes, no tienes que estar. Tienes que estar y tienes que ir a ayudar ahí, no sé qué. Y para mí fue desgarrador, ¿no? Fue desgarrador ver cómo mis compañeras se compraban sus vestuarios y yo nada más iba viendo, lloraba, ¿no? Y cómo pues poco a poco, ¿no? Conforme nos íbamos acercando a las presentaciones, pues poco a poco me iba yo quedando fuera. O sea, instituciones en buena onda. Sí, no. O sea, qué ganas de patearle las ilusiones a la gente. No, pero aparte imagínate, soñando Qué ganas eso. de patearle Y las entonces en ilusiones a la algún gente. punto me acuerdo mucho, ¿no? Porque yo disfrutaba mucho, sobre todo justo los concheros que bailas con el tambor y bailas en círculo y no, o sea, era como los penachos y soñaba con mi penacho, yo ni penacho ni nada. Y no solo eso, ¿no? Sino hubo un momento donde ya la coreografía, pues yo ya no cabía porque yo no bailaba. Entonces de plano pues me tuve que sentar y entonces iba a la escuela a ver cómo todos mis compañeros bailaban menos yo. Y eso me acuerdo que fue, o sea, me acuerdo que fue un desgarramiento en silencio muy fuerte que me llevó a comer más y a tomar la decisión
de dejar la escuela. Y no solo eso, ¿no? Sino odio la danza, odio, ¿no? Y me odio porque soy gorda y porque no sirvo, y entonces me voy de la academia. Todavía me acuerdo que la directora me dijo que no me fuera, me dijo, no te vayas, vete a un CEDAR, o no te vayas, me dijo, tú puedes ser muy buena maestra. Yo me acuerdo que yo lloraba y lloraba y le decía, es que no, es que ya, cuando te dicen puedes ser muy buena maestra, la verdad es que, o sea, es otra patada a la ilusión. Porque nunca vas a ser intérprete, sí, nunca vas a estar en un 15 años escenario, aparte. pero si te portas bien, o sea, a lo mejor puedes dar clases. Aparte 15 ¿no? años, o sea, 15 años, estaban Sí, plena en serio, maestros, que ganas de adolescencia. patear, instituciones Sí. que ganas de patearle Sí, las no, la verdad es instituciones, que a mí ¿verdad? sí me han dado ganas de regresar y buscar a esa Alejandra y buscar a toda esa generación de maestros y decirles, me hicieron mucho daño, porque al siguiente año me salgo, aparte me quedo así como sin amigos, porque justo en la academia es un huevito, ¿no? Y bueno, nada más antes de pasar con esa parte, o sea, me reencontré posteriormente con mi generación y entramos, fíjense, 24 alumnos, de los cuales se graduaron 5, de los cuales solo una da clases en secundaria de danza. Entonces, 24... O sea, bien eficiente el sistema. Bien eficiente, ¿no? Bien claro, eficiente, porque bien aparte productivo de talento. todo lo que hablamos, todos los vestuarios, toda la inversión que los padres de familia tienen que hacer, es de una escuela, o sea, gastas mucho dinero, ¿no? En todo el material, en mallas, en leotardo, en faldas, en zapatos, en zapatillas, o sea, toda esa inversión en tiempo y dinero, formación, que de una generación de 24 niños especiales, que pasamos 3,000 pruebas para poder entrar, ¿no? Una se dedica a dar clases en una secundaria, normal pues, o sea, ni siquiera de arte, ¿no? Ahora, esos O son sea, los es muy 24 fuerte. que entraron. En mi generación. O sea, imagínate todos los que llamamos, pedimos informes, hicimos pruebas, Sí, y que no nos dejaron ni siquiera entrar Que no pasaron el porque primer filtro. que digamos. no Exacto. pasamos ni el primer filtro. Ya, bueno, perdón, hablaban de mitos de la danza, pero entonces estoy viendo que estos mitos aparentemente tienen una base institucional. Sí, una base de Sí, gente institucional. que sí chocó con una pared. Sí, o sea, toda esta escuela, bueno, porque a mí todavía, por ejemplo, en la academia me tocó rozarme con que fue la gran maestra rusa a dar clases, ¿no? Y entonces como que toda esta cuestión que tiene que ver con la occidentalización de la danza y este cruce de que la visión occidentalizada es lo más profesional, ¿no? O sea, es lo que está, es lo ilegítimo, es lo institucional, ¿no? Porque ya pasaste por muchísimas pruebas, porque se supone que tienes que estar delgada, tienes que tener unas ciertas medidas, o sea, porque en verdad te miden tus huesos, evalúan si van a crecer, si no van a crecer. Yo, por ejemplo, 2 años antes quise entrar también a la academia, o sea, en quinto de primaria, para hacer la carrera de ballet, porque esa dura 8 años y la carrera de danza folclórica dura 6. Y yo no pasé porque tenía el arco caído, ¿no? Entonces, esta idea, pues ya a per se, genera que la bailarina tiene que ser de ballet, ¿no? Tiene que tener cierto tipo un prototipo corporal, que por supuesto está más alineado a los cuerpos occidentales, como los rusos, que son como la cuna del ballet en el mundo, ¿no? Y que, curiosamente, pues no tienen mucho que ver con los cuerpos latinos y del grueso de las mexicanas, ¿no? Por supuesto hay mujeres que sí lo son, pues, ¿no? Pero ya esta idea de tienes que ser especial y con características. Sí, tienes que tener también, extensión en tus y empieza a generar también en la articulaciones, cabecita ideas que una niña de 8, 9, 10, 11, 12 años, pues no tiene la capacidad o un criterio, ¿no? Para decir esto es real o esto no es real, ¿no? La realidad es que todo ese sistema, por ejemplo, en mí, fue un proceso de depresión muy fuerte, porque al salir yo, aparte destrozada, ¿no?
en un año subí casi 20 kilos. O sea, en un año, o sea, obvio, salí, ya no hice ejercicio, aparte, o sea, de estar todos los días haciendo ejercicio, salí a comer y dije, no quiero volver a saber nada de la danza. No quiero nada, o sea, ya nada de danza, por favor, ¿no? Y justo, ¿no? La danza se me iba cruzando por todos lados. Hice 4 años la prepa, engordé muchísimo. Como lo he dicho muchas veces, sí fui la chica que llegó a un punto donde no me podía ver al espejo. Me dolía mi cuerpo, me daban mucha pena mis senos. O sea, era una cosa, ¿no? Me daba asco a mí misma. Tenía muchas broncas con la comida, o sea, sí era como Nadia Comaneci que me bajaba en la noche a comer pan, ¿sabes? Así como fuerte, ¿no? Y eso comes y te sientes, o sea, es como lo opuesto a la bulimia y anorexia, ¿no? Pero sí, en este caso empiezas a engordar, cada vez te sientes peor, ¿no? Y justo, pues, entro a la facultad, ¿no? Entro a la universidad y dijo, no, pues yo me quiero dedicar, yo quiero ser filósofa de la liberación, me meto a estudios latinoamericanos y empiezo a estudiar. Y entonces ahí pasaron 2 procesos muy interesantes. Y lo voy a contar, espero que mis amigas no se ofendan, pero lo voy a contar. Nos hemos reído de eso. Pero resulta que mi grupo de amigas, todas eran tallas 36 para arriba, ¿no? Y me topo con mujeres pues que no vienen de un proceso enfermo como yo, ¿no? Con el tema del cuerpo, no eran delgadas, pero tampoco eran gordas, pues normales, ¿no? Y me acuerdo que yo me vestía, me vestía como lesbiana porque realmente utilizaba zapatos de hombre y me ponía camisas de hombre con un chaleco. Entonces, hace poco recordaba que un día que mis 5 amigas se reunieron para decirme, te tienes que quitar el chaleco. Y yo, por supuesto que no. Y me agarraron y me lo arrebataron. Y yo así, ¡mi chaleco! ¿No? En el momento supongo que fue trágico, ¿no? No, como no me quitan mi chaleco, porque era como mi protección, que me dan mucha pena mis chichis. Y entonces, pues justo el hecho de poder ver mujeres normales, que no bailaban, que no tenían esta relación, y orgullosas de sí mismas, o sea, vaya, con las broncas de cualquiera, si subo o no subo de peso, vaya, pero no esta relación enferma de las bailarinas con el cuerpo, ¿no? Y aparte de eso, ¿no? Porque sí me acuerdo mucho en la academia las burlas, ¿no? Dice, mira, ¿no? Y entonces esto es examen final y los exámenes son abiertos y entonces entra a la mitad de la escuela y ves a las niñas señalándote y riéndose de ti y tú así como, ay, por Dios, ¿no? O sea, como, ¿no? Y te ves al espejo y ves tu pancita y dices, puta madre, ahí tengo la panza, y entonces entra la maestra y entonces te hace así, ¿no? Justo, ¿no? Te hace así en la lonja y, o sea, son como... O sea, la humillación colectiva, pues, o sea, la agresión... Bueno, es algo devastador para la autoestima de un... Y de un adolescente. Y también, y bueno, eso, pero lo que quería decir de mi generación. Yo por gorda, otros por flacas, otros por narizonas, otros por feas, otros por pie plano. Todos tuvimos, o sea, lo que sí quiero decir, desafortunadamente sufrimos mucho maltrato institucional, ¿no? Justificado, ¿no? Porque tú eres un ser especial, y así nos los decían, ¿no? Tú le quitaste el lugar a otra persona que lo pudo haber aprovechado, así que ponte las pilas. Entonces es una mentalidad del castigo, de la culpa, ¿no? Que no tiene nada que ver ni con el arte ni con la danza. O sea, no tiene nada, es una construcción cultural, social, que no tiene que ver absolutamente con bailar. Es que esa es otra, la danza como tal es un término muy, muy grande, muy amplio, muy general como para, por una mala experiencia con una institución, decir no quiero saber nada de la danza. Ya después te cae el 20 que la danza es mucho más amplia. Lo que pasa es que cuando tienes 15 años o 10 y además te dicen que ese es el único camino para que puedas ser bailarina, te la crees. Porque, o sea,
cuando sueñas con ser bailarina y te dicen, es que solo está el limba. Claro. Y solo están las escuelas profesionales de limba, porque los de iniciación artística pues son ahí unos tallercitos ahí que medio sales y... No, porque la neta... chafa. Sí. Mismo, ¿no? O sea, mismo me acuerdo una amiga que entró a contemporáneo, o sea, mismo su lenguaje, su manera de, me acuerdo mucho, ¿no? Sí, no, es que era como ballet, Ajá. en el top 10, Ajá. luego Conte, Ponte. y los de folclore, Ajá. y los de folclore, ¿no? O sea, Y abajo todos los demás, ¿no? sí, no, claro, ¿no? Así no, como- ya si no estabas en el IME es que ya eras de la mapachada dancística. No, pero o sea, justo, ya eso ¿no? ya es... Mismo Amateurs, dentro sí, ahí se quedarán. del sistema de eso fue una alumna del CNA, era así como, los de folclore son los más chafitas, ¿no? O sea, como zapateadito y hay cositas chistosas, Sí, ¿no? no tiene una condición. soberbia, una así, ¿no? Y eso pues obvio, estamos hablando que por ejemplo, danzas institucionalizadas, ballet, contemporáneo, folclore y flamenco. Flamenco, o sea, sí, en la Nelly Campobello puedes estudiar y puedes ser maestro Claro, profesional. pero en la Nelly Campobello es institucionalización a posteriori, porque nacieron del ambiente de la danza contemporánea un poquito fuera del marco institucional, al menos en un principio, ¿no? Sí, no me sé la historia, pero al menos ahí hay una danza que no es ni ballet, ni contemporáneo, ni folclore, que es flamenco, ¿no? Y que ya tiene sus canales institucionales, ¿no? Todo que lo pasa es que demás imagínate para es conectar hobby. con lo social, ¿cuáles eran las escuelas top de la danza en el mundo? Pues la top era la rusa, y era una dictadura. Hasta al menos hasta los 80 y tantos. O sea, los sistemas de enseñanza de la danza estaban pensados para esquemas o dictatoriales o de un nivel de desarrollo que permitían que un niño de 5 o 6 años empezara a tomar clases de danza, y ya cuando llegaba a la secundaria, que era cuando aquí podías entrar a las escuelas profesionales de danza, ya los tenían pues más que preparados, medidos, Sí, como checados, los chinos, no sé qué, ¿no? como los chinos, O cubanos. ¿no? Sí, o sea, son sistemas dictatoriales. Pero hasta entender que son hasta diseñados en determinado momento para darle brillo a un sistema político. Exactamente. O sea, tiene una razón de ser, pues. O sea, pero también tener en cuenta que fuera de estos esquemas institucionales, y yo creo ahí voy con lo de cómo llega la gente a danza africana, quizás gente que ya al final se dio cuenta que no es nada más la institución mediante la que se puede llegar a disfrutar y a sentirte realizado con la danza, ¿no? Sí, bueno, mira, o sea, aquí viene como la siguiente parte, ¿no? Que es cuando mi mamá me insistía mucho, ve a la clase de la cuñada en ese entonces de Jesús de la Serna, un amigo de mi madre, que es justamente especialista en afrodescendencia. Yo no quiero, nada de danza. Total, Araceli Romero, llego un día, bueno, y eso llegué por Anabel, por una de mis compañeras, que me dijo, oye, vamos. Dije, bueno, vamos. Llego y la primera clase me aluciné, ¿no? No tenía el rigor así del ballet, de no mueves el dedo, no respiras, no esto, no lo Si otro, ¿no? mueves un dedo Nada, ya sí. estás fuera de No, la técnica. a bailar, ¿no? A bailar, a gozar. Me acuerdo de la percusión, que en ese entonces, estamos hablando de 2000, no menos, 1999, 98 que llegué. Y yo ese día dije, de aquí soy. Y entonces ahí empezó el caminito. Se me empieza a mover la espinita y me voy al Bar León y conozco a Carlos Carmona. Y En las clases empiezo... organizaba Andrés Rosales. Ajá, Bar León. exactamente. Somos hijas, sí, el camino El no. camino. Por favor, Maestro. explíquenos quiénes son esos señores. Bueno, Andrés Rosales era Es. es. Ahora tiene un programa en Horizonte que Ajá. se llama Picadillo Jam, pero que tiene años taladrando con buena clase de salsa y dando clases de baile en los lugares más insospechados. Empezó, que yo sepa, en el Bar León. Yo empecé con él en las clases del Bar León. Entonces estaba Carlos Carmona. Y entonces Carlos Carmona
o sea, llego igual a la primera clase de salsa en línea y me alucino. Y empiezo a ir y después caigo a otro, o sea, empieza también con la onda de la salsa y conozco a Víctor y Gaby, que tienen un grupo que se llama Salsa con Clave. Los vi bailar salsa quebradita, me aluciné y los busqué. Les dije, yo quiero ser tu alumna. Pero antes, o sea, Araceli Romero, empiezo con el africano. Conozco a Lalo Garavito, que Lalo posteriormente es el director de mi grupo. Y empieza ahí como la onda afro. O sea, ahí es las clases en ese entonces. Para empezar, no tenían todos los tambores que tienen ahora, que son los dundunes, ¿no? Sac Van Kenken y dundun, que son como las 3 tambores que hacen toda la polirritmia de las danzas guineanas. Era yembe. No era ritmos, era pasos, ¿no? Eran como las primeras clases, que en este caso yo creo, esa es mi interpretación, estas maestras como Araceli Romero, Norma Ortiz, bueno, ya posteriormente conozco a Norma, pero Araceli, yo creo que empiezan a sustraer videos y arman una clase de danza africana. ¿Imitando lo que veían en los videos? Imitando lo que veían en los videos y se arman, o sea, por ejemplo, Araceli, si era bailarina alfonca, o sea, tenía como más elementos también. Una formación. Una formación, exacto. Entonces, yo así me enamoro de Araceli como alumna y todos los sábados era así como, mi clase era lo máximo. Y paralelamente, conozco por Araceli Romero al famoso Manolo Vázquez. Al famoso Manolo Vázquez. Que llega a México en el 2000 y cuando yo llego, bueno, veo a Manolo bailar rumba y me alucino. Entonces de Araceli me voy con Manolo Vázquez y me volví una bailarina afrocubana, amante de todo lo de Cuba, o sea, fui 5 veces a Cuba, tuve mi novio cubano, toda esta época de Buenavista Social Club Chan Chan, sí, claro, ¿no? O sea, como, y la rumbera, Manolo me puso la rumbera. Entonces justo terminaba la clase afrocubano y Manolo, justamente en las instalaciones de... Ahí estamos en la Doctores con esta chica Luz. Sí, Armonía en Movimiento. No, era un lugar de limba, era de iniciación artística. Ahí estuvimos como un ratote y Luz le gestionó el espacio a Manolo. Y entonces, terminando la clase, o sea, justo Luz, que era una bailarina, Luz, por supuesto lo llevó ahí por ballet y por contemporáneo. Bueno, hay que decir, no lo llevó por afrocubano. Rápidamente, 3 palabritas de Manolo Vázquez. Manolo O sea, Manolo Vázquez es un máster internacional de danza. O sea, da danza contemporánea, coreógrafo, bailarín de primer nivel. O sea, muchos bailarines internacionales cubanos y maestros ahora que están en Suiza y en otros países de Europa fueron alumnos de Manolo Vázquez o colegas de Manolo Vázquez. O sea, estamos hablando de un bailarín de nivel internacional. Entonces, realmente... De contemporáneo y afrocubano. Pero además, el afrocubano lo aprende en la escuela y en la vida. O sea, quien enseñó rumba fue su abuela, pues. ¿Sí? O sea, la danza en él es académica, en una de las mejores instituciones de danza del mundo en su momento, que son las escuelas de arte de Cuba, ya posterior a la revolución. Maestro Ramiro Guerra, que habla mucho de Ramiro Guerra. Sí, mucho de Ramirito le dice. Como nosotros le decimos a él, Manolito, claro. ¿no? Estos reverenciales diminutivos que tanto se nos dan. Pero además, te digo, él aprende la rumba en la vida. Entonces, para él la danza, y eso nos lo transmite a sus alumnos, es la síntesis entre la academia y la vida. O sea, si tú separas a la danza de la vida, no es danza. Y justo, Manolo, pero te digo que lo irónico es que si Luz jaló a Manolo, desde lo que yo creo, es por contemporáneo. Porque esa era como la crema de Manolo, toda su técnica cubana, que es una técnica justo, que rompe con todos los arquetipos en términos de danza,
de la danza occidental. O sea, si la danza occidental es rígida, Cuba mete una ondulación y un tema circular, ¿no? Que justamente ya tiene que ver con esta apropiación que los cubanos, a partir de Ramiro Guerra y otros más, ahí no soy tan conocedora, no me acuerdo, pues ya sería una muy bonita conversación que puedan tener con Manolo, pero justo ellos retoman esta parte de la negritud y la apropian, y entonces ahí sí se convierte en eso, una apropiación en donde utilizan toda la base técnica del ballet para hacer una propuesta de contemporáneo Esa afro, es la clave. de afrocontemporáneo. O sea, Cuba, cuando estudia Manolo Vázquez en las escuelas de arte cubana, está totalmente enganchada con las escuelas del ballet ruso. Claro. O sea, lo que llega a la de la Unión Soviética, o sea, lo que llega a Cuba en cuanto a ballet es la escuela rusa. Claro. Pero por otra parte, en danza contemporánea, lo que les llega es la escuela mexicana de la posrevolución. ¿Sí? Entonces, la parte latina contemporánea les llega por la escuela mexicana de danza contemporánea y la parte de la técnica del ballet les llega por Rusia. Pues no es casualidad que una de las prima bailarinas más importantes del mundo durante años fue Alicia Alonso, cubana, ¿no? Yeah. Y entonces les llega todo esto y lo sincretizan como bien hacemos todos los pueblos con su folclore cubano. Y con la vertiente africana. O sea, con toda la vertiente, o sea, el folclore cubano con toda la vertiente africana y todo esto, y crean una técnica de danza contemporánea, cubana, con raíz afro, y Manolo es el receptor de toda esa generación de creadores, o sea, y receptor y creador también, ¿no? Entonces Manolo llega con todo ese bagaje a México, ¿no? Y pues yo me anoté a las clases de afrocubano. Paralelamente ya estaba bailando en mis clases con Araceli y paralelamente ya estaba bailando salsa en línea. O sea, como que de repente mi filosofía así se empezó a volcar a la danza. Y pues sí, ahí en las clases de Manolo un día llego y le dije... O sea, llegaba obvio y se me caía la baba de ver bailar contemporáneo, ¿sí? Se me caía la baba, así veía las chavas de contemporáneo. Y me acuerdo, eso es inolvidable. Le dije, Manolito, maestro, ¿puedo entrar a la clase de ¿Me vas a hacer llorar? Sí, así le dije, ¿puedo entrar? Le dije, es que soy gorda. Y Manolo se volteó y me dijo, ¿pero y eso qué? Me dijo, o sea, tú bailas con el corazón, vienes a partir de mañana a las clases a las 8 de la mañana. Y yo así... Lo mismo me dijo a mí. Sí, fue así como, ¿no? Le dije, sí. Y entonces, a partir de ahí, es que entreno. Y justo para mí Manolo, por eso hoy le estoy haciendo este homenaje. Y se lo dije, se lo digo, se lo recalco. También a mí me emociona mucho porque... Eso quiere decir que se le está haciendo un homenaje a Manolo Vázquez. Ajá. Con una presentación que lamentablemente, posiblemente el video se va a editar para después de la presentación, pero lo van a ver. Y justo porque me acuerdo Manolo, o sea, Manolo fue, como que Manolo entendió perfectamente la curva con la que yo iba, vio también mi talento, o sea, también vio mi talento como lo vio la directora de la Academia de la Danza, que me dijo, no te vayas, ¿no? Pero Manolo lo vio muy bien y yo me acuerdo mucho, o sea, porque justo yo llevaba 5 años básicamente sin bailar. Entonces, cuando yo bailaba rumba y justo yo me conecté mucho con el arara y con el congo, que son los ritmos más africanos de la danza afrocubana, o sea, yo era congolera, pero así me decía, es que tú eres del palo y tú eres congolera y no sé qué, y la rumbera y la rumbera y la rumbera y ese... aparte mucho, ¿no? Mi amor, mi vida, pásale, mi cielo, mi esto, mi lo otro, ¿no? O sea, el respeto, lo que tú dices, ese el respeto cariño al cuerpo. El respeto a mi corazón tan cañón. No, fue como, bueno, yo cada vez era así como más Manolo, más Manolo, más Manolo, porque ese espacio fue un padre para mí. Y fue justo, ¿no? Haberme recogido, o sea, como que con Manolo empecé agarrar los cachitos de mi corazón, ¿sabes?
y a volver a bailar. Y hubo un punto en este paralelo, o sea, fue como una transición, porque después conozco a Norma Ortiz, y justo me meto en las clases con Norma, y Norma también maneja metodologías, y Norma me empieza como a trabajar con disciplina, ¿no? Y así es de la puntualidad, es muy estricta con la puntualidad, es muy estricta con los pagos, es muy estricta con una serie de cosas, ¿no? Entonces, por eso siempre he dicho que en realidad mi padre y mi madre es Manolo y mi madre es Norma Ortiz, ¿no? Soy una combinación de ambos, ¿no? Y ahí me volqué porque me volqué a mí misma, o sea, me volqué de nuevo a yo soy, ¿no? Y de repente me invita a bailar Manolo a una compañía que se llama Claves, dirigida por Patricia Velázquez, donde participa Macaria como solista. Me invita Víctor y Gaby a Salsa con Clave, y me invita Lalo Garavito, que lo había conocido con Araceli Romero, a mi grupo Madame. Y entonces ya llegaba a la facultad en seminario de tesis sin leer. Y me aventé unos osazos, así que yo nada más veía a mis amigas así que nada más le hacían así de no. Así de ni cómo ayudarla. Ni cómo ayudarte, manita, ¿no? Como ya ni leía ni nada, ¿no? A ver, entonces detecto, sí, que la danza africana cubre una necesidad hasta emocional, ¿no? O sea, No, y todavía no llega el punto del tambor, ¿eh? Ok, bueno, sí, digo, ya vamos a tener que cerrar este teorema por el tiempo, pero Ni llegamos. pero quisiera rescatar esto de que la danza es más allá de lo que te puedan dar en una institución y de lo que te puedan decir o minar tu autoestima en una institución o un maestro, porque a veces es el maestro el que está bueno, perjudicando a la institución. Creo ¿no? que ahí es muy importante. O sea, sí es real que es como un maestro te puede joder la vida. Un maestro puede ser todo lo opuesto, ¿no? Porque tú viviste las dos cosas. Yo viví las dos cosas y justamente como el trato tan humano, tan amoroso, o sea, porque sí lo voy a decir, yo trabajo, aparte de mi metodología, el tema de la filosofía humanizada. Pero toda esta filosofía humanizada de la que yo hablo se basa en Manolo Vázquez, en su ejemplo, ¿no? Ya después tuve oportunidad de vivir con Manolo como maestro y me acuerdo que él me decía, Asami, siempre aprende a ver a la bailarina que está hasta atrás. Esa que se esconde, esa que no la de enfrente, porque la enfrente ya la ves. Y se ve y quiere que la veas, sí, claro. ¿no? Pero me dijo, tú tienes que aprender a ver la bailarina que está hasta atrás. Entonces, pues para mí Manolo me dio esa oportunidad de volver a regresar como a mi derecho. O sea, a mi derecho, que fue el derecho desde niña, que que la institución trató de mutilar, ¿no? Ese derecho, ese amor, ¿no? Porque al final, pues, los que pasamos de esa generación, pasamos porque teníamos talento. Pero ¿qué pasó con esos 24? Que justo, o sea, de las personas, muchos de la Academia de la Danza, los que seguimos haciendo danzas fuimos los que nos salimos de ahí. Fuimos los que mandamos el carajo al sistema y hoy continuamos, ¿no? Entonces... Mira, yo creo que justamente ese es el punto de quiebra entre el maestro y la institución. Si un maestro falla, la institución acaba marginando al maestro que falla. Cuando lo que falla es la institución, tú lo notas porque la gente que sale no funciona para lo que se supone que lo está formando la institución. Entonces ahí es donde se ve y donde si las hay cifras hablan por sí mismas, ¿no? Sí, claro. si hay resultados. Más allá de los que no fuimos admitidos, de los que tuvieron que salir, lo que sea, en los que sí terminaron y en todas las carreras truncas y frustradas es donde se ve que una institución no, al menos en ese momento, no cubrió lo que tenía que cubrir, ¿sí? Ahora, rápidamente sí me gustaría comentar cómo llegué yo con Manolito Vázquez. Tú mencionaste a Víctor y Gaby. Víctor y Gaby fueron alumnos
de otro pionero, que es el pionero de la salsa cubana en México, que es el indio Luis Martínez. Ay, también fue mi maestro. Sí, lo hizo. O sea, el indio Luis Martínez llega también de Cuba. Él no estudió en las grandes academias de arte, pero sí estudió en estas escuelas donde se preparaba a los profesores que iban a tener el contacto directo con los estudiantes, con las jineteras que estaban afuera de los aeropuertos esperando a sus clientes, o en las playas o lo que sea. Y entonces él también llegó con esta doble actitud, porque siempre es una actitud un poquito ambigua, ¿no? De yo cubano que sé bailar y que aquí lo que yo voy a enseñar es la timba y la salsa cubana. No queremos que se chachaya, yo lo que enseño es la timba cubana. Y por otra parte, esa generosidad de, a ver, a nosotros nos enseñaron a darle clase, insisto, a la jinetera de la esquina, al estudiante que hace mucho esfuerzo para llegar a la escuela. Digo, la escuela la tienen garantizada, pero de todos modos los papás se tienen que sobar el lomo para dar las condiciones para que el niño pueda ir a la escuela. Entonces, con esta conciencia de que, la danza es para todos. No para los que van a la academia, no para los que estudian, no para... La danza es para todos aquellos que quieran bailar. Todos. Eso es importante, lo todos. que dices, porque no es apropiarse como gobierno, como institución, o como quieras llamarlo, del concepto y de este derecho al goce, claro, que tiene uno por ser humano. Eso es como quererte quitar el derecho a disfrutar una pieza musical, a escucharla, no sé, una pintura. Es darte esa oportunidad, tú entenderlo, que tienes ese derecho. O sea, independientemente de que alguien te diga no sirves para esto, te falta la genética, te falta... No, eso va más allá. Pero sí me gustaría como aclarar que esta concepción preconcebida, ¿no? de la danza es una construcción aquí. O sea, cuando llegas a Cuba, o en mi caso, ¿no? Cuando llegas a África, o sea, te das cuenta que la gente no está... Tú eres bailarín, yo soy bailarín, tú no bailas, yo sí bailo. O sea, esa diferenciación no va en la sociedad misma, ¿no? O sea, en algún momento, no sé cómo, pero aquí hubo una ruptura entre, así como lo típico ¿no? de la dependencia, ¿no? Así ideológica también, ¿no? Como que de repente alguien dijo, esto es la danza, esto es lo institucional, esto es lo profesional y todo lo demás no es. Y lo otro se llama folclore, y el folclore está por debajo. O rock. Y eso está por debajo de esto que está hasta acá. Entonces se crea esta imagen de el bailarín especial, porque claro, en el ballet, para poderte parar en puntas, ¿no? Tienes que desarrollar una deformación de tu pie para poder soportar en esa punta todo tu peso. Tienes que deformar, o sea, tratar de abrir, ¿no? Para poder rotar y abrir así las piernas en primera posición abierta, tienes que girar completamente tus músculos, tus articulaciones. O sea, perdón, se ve muy bonito que abras las piernas así, pero no es natural. Claro, y ¿no? por eso la necesidad de un cierto peso, exacto, un porcentaje, ¿no? de grasa y de sí. ¿No? O sea, claro, si yo tengo que llevar mi cuerpo a hacer un circo con él, ¿no? Sí. Entonces tengo que tener, por supuesto, un entrenamiento, muchísimas cosas, que está increíble. O sea, no quiero como menospreciar a las bailarinas de ballet, ¿no? Claro. O sea, sí implica un gran arte, llegar, sacrificio, bla, 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 pero que también implica deformar tu cuerpo, llevarlo a límites no naturales. Y la danza como afrocubana, africana, mismo la folclórica de México, no te lleva a esos extremos tan agresivos con el cuerpo. Entonces, esta noción así de lo de abajo y lo de arriba, pero aparte ¿no? También se daña en el baile común, ¿eh? O sea, yo he oído a decenas, si no es que más de personas, o sea, fácil más de unos 100 de personas, que dicen, es que yo no hago danza porque tengo 2 pies izquierdos. A ver, no, mira, todos tenemos un pie izquierdo y un pie derecho, más chueco o más derecho que otros, a lo mejor o sea, yo tengo pie cabo y además tengo las rodillas mal alineadas y además tengo un problema de síndrome de cola de pato en las lumbares.
Y bueno, la lista podría alargarse. Todos tenemos talentos, defectos, lo que sea. Pero aún así, bueno, yo he visto dar clases de baile a profesores con una sola pierna. Entonces, cuando alguien llega y me dice, es que yo no puedo tomar clase de baile porque tengo 2 pies izquierdos, mi rey, yo he visto bailar a gente con un pie. Esa parte de ir sembrando la vergüenza por lo que eres, por cómo eres, y no nada más es en el baile, o sea, la gente, ¿cómo vas a ir a la playa si mira no tienes cuerpo de playa, no? O sea, vaya. Sí, ¿cómo te vas a poner un traje de baño? Se te va a ver la lonja. Sí, la cuestión aquí es que en las sociedades urbanas existe una desconexión con la danza, existe... Porque no se usa el porque cuerpo. no se usa el cuerpo. Entonces la cuestión es esa, o sea, ¿por qué en África, no? Tocábamos música y los niños bailaban. Y por ejemplo, los niños bailaban sin pena. Aquí tú le dices a un niño baila, o sea, todavía 1, 2, 3 años tocas tambores africanos, 1, 2, 3 años, y los niños bailan, niñas, niños, todo. 4, 5, 6 años, ya empieza el niño a decir, no, yo no bailo porque eso es para niñas, ¿no? Entonces, hay muchas ideas respecto a la danza que no tienen nada que ver con lo que es realmente. Yo por eso creo, por ejemplo, ¿no? Tengo la hipótesis de que si hubieran más hombres que bailaran en nuestra sociedad, habría más mujeres satisfechas y menos feminicidios, y menos feminicidios, porque justamente, o sea, creo que a muchos hombres les hace falta empatizar con su lado femenino, porque lo femenino aparte no solo el lado femenino, el Congo y el Arará son bien o sea, son guerreros, o sea. No, es que no, esa es otra cosa. Exacto, la danza no es femenina, pues es humana. Es humana. No es de que me voy a volver femenina. Sí, no, por ejemplo, en este caso, eso ya lo contaremos en otras. O sea, Changó es guerrero. Pero la danza africana, que justamente la de Guinea específicamente, que ha tenido un boom muy fuerte en México, la guineana es muy masculina. O sea, yo por ejemplo, que he conectado con ese lado para poder sobrevivir en este mundo machista, ¿no? O sea, mis orishas favoritos, Changó y Ogún. O sea, con esos yo me alucino, ¿no? Que son justamente 2 orishas. Mis danzas favoritas, Congo y Arara, ¡pum!, ¿no? O sea, y justo, pues, obvio, entonces... O sea, son danzas guerreras, son danzas bien masculinas. Son muy masculinas. Aparte, Changó es guerrero y seductor, o sea, se para acá y sí le andas diciendo que sí. Ahora, o sea, la verdad pues, sí le andas diciendo que sí. A lo mejor si ustedes están viendo esto y no están familiarizados con danza africana ni con... danza afrocubana. ¿De qué están hablando cuando dicen orishas, cuando dicen Changó? Eso lo vamos a tener que ver en otra ocasión. Quizá continuará. Y en otra les contaré mi viaje a África. Está muy bien. Y por ahorita vamos a cerrar este podcast, este video. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias, Asami. No, gracias. Gracias, doctora. No, al contrario, qué divertido. Muchas gracias. No, pues gracias por vernos y por favor acompáñenos en el siguiente. Hasta pronto. Teobroma fue presentado por Voz Andante, Cultura y Recreación, proyecto enfocado a la investigación, intercambio y difusión de la cultura. Facebook.com/Voz Andante, Cultura y Recreación.